Los grupos familiares y el crecimiento de la Iglesia. Capítulo 7. Un nuevo tipo de misionero. Después de todo lo anterior, debe ser obvio que el sistema de grupos familiares de la Iglesia Central del Evangelio Completo es algo que puede funcionar en cualquier lugar. Y lo que es más, funciona. En otras iglesias que han adoptado el programa y las iglesias misioneras fundadas por ministros de nuestra propia congregación, tanto en Corea como en otros países. Desde que la Iglesia Central del Evangelio Completo se dio a conocer por su crecimiento acelerado mediante el sistema de grupos familiares, se me ha invitado a hablar en reuniones, conferencias celebradas en el mundo entero. Muchas iglesias han estado perdiendo miembros. Todos desean saber cómo invertir el presente estado de las cosas. Hace algunos años, las Asambleas de Dios de Australia me invitaron a hablar sobre el crecimiento de la iglesia. A mi llegada, los dirigentes de la denominación que me recibieron en el aeropuerto me advirtieron que no debía esperar que las reuniones fueran muy concurridas. Por consiguiente, les dije: si ustedes no empiezan ahora a fijarse metas y aplicar los principios del crecimiento por medio del sistema de los grupos familiares, las Asambleas de Dios están llamadas a desaparecer. Luego le pedí a cada miembro que se fijara una meta antes de clausurarse la conferencia. Subrayé la necesidad de poner en práctica los principios de fe y los insté a formar los grupos familiares. Me complace informar que los ministros aceptaron mis principios y que tuvieron éxito. Durante los 3 años siguientes, el número de los miembros de las Asambleas de Dios aumentó en un 100% en Australia. Estaban maravillados. Durante los 10 años anteriores, solo habían crecido en un 2% mediante las normas tradicionales de evangelización. Sin embargo, al poner en práctica nuestros principios para el crecimiento de la Iglesia, habían duplicado el número de miembros en solo 3 años. En la actualidad, las Asambleas de Dios en Australia se propagan como un reguero de pólvora. Actualmente, le dedico el 70% de mi atención al Japón. Muchos pastores y misioneros creen que el Japón está muerto. Los pastores japoneses están descorazonados. En realidad, si un ministro japonés tiene una congregación de 30 o 40 miembros, puede vanagloriarse como un pavo real. Algunos pastores solo logran tener unos 20 durante toda su vida. Es fácil comprender que una vez que tienen asegurado un salario, muchos de ellos caen en una rutina cómoda y desisten de su empeño de evangelizar. Cuando hace 2 años celebré una conferencia en el Japón sobre el crecimiento de la iglesia y les hablé de la necesidad de fijar metas, se me dijo: aquí no hay necesidad de fijarse metas, estamos en el Japón. Usted encontrará aquí muy pocas iglesias que cuenten con más de 100 miembros. En el Japón, una iglesia de 500 miembros es una gran iglesia. Se negaron a escucharme. Si las iglesias crecerán en Corea, en los Estados Unidos y en Australia, pero eso no es posible en el Japón. Por último, me sentí exasperado y les dije: les voy a probar que están errados. Debo mencionar que los coreanos son despreciados en el Japón. Nuestro pueblo estuvo bajo la dominación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta que fuimos liberados por los norteamericanos durante 36 años, habíamos sufrido la ocupación japonesa. Por tanto, los japoneses llegaron a considerarse un pueblo superior y miraban a los coreanos como inferiores. Además, en el Japón, como en todo Oriente, la mujer está subordinada al hombre y éste la trata como inferior. En realidad, las mujeres no tienen un lugar en el ministerio en el Japón. No obstante, estaba decidido a probar que mis principios funcionaban en el Japón. Cuando regresé a Corea, escogí a una de las mujeres del personal de la iglesia para que fuera al Japón como misionera. En realidad, escogí a una señora que no sobresalía gran cosa entre el resto de nuestros ministros y le comuniqué que la enviaría al Japón. Me sorprendí cuando respondió que ya ella había sentido el llamado de ir al Japón. Así que le dije: usted bien sabe que los japoneses nos desprecian. Además, usted es mujer, tendrá dificultades, sin embargo la voy a enviar al corazón del centro comercial de Tokio
y la reto a que funde una iglesia que crezca hasta tener 1000 miembros. Deseo que usted alcance su meta en un periodo de 5 años. Ponga en práctica todos los principios del crecimiento de la iglesia que ha aprendido. Y si no alcanza su meta, le dije, no regrese a Corea. Kamikaze, pensé. De eso hace 2 años, aquella señora llegó al Japón con un objetivo de 200 miembros el primer año. Organizó su primera reunión de grupo y se dedicó a buscar a las personas necesitadas. Sin embargo, la mayoría de los japoneses se reían de ella. Era como habíamos pensado, la miraban una vez más y decían, es coreana y además es mujer, ¿quién la va a escuchar? No obstante, nosotros teníamos fe y orábamos por ella. Entre tanto, ella ayunaba y oraba. Al finalizar su primer año en el Japón, fui a hacerle una visita y a celebrar algunas reuniones. Qué alegría la mía al ser recibido en la nueva iglesia. Había sobrepasado su meta y contaba con 250 miembros entre japoneses y coreanos. Había enviado al Japón con 6 meses de salario, pero a mi llegada, un año después, me dio una ofrenda de $2,000 de su congregación para el fondo del edificio de la iglesia madre en Sefi. Había alquilado un local con cabina para con 100 personas en un edificio de oficinas y todos los domingos celebraba 3 servicios. Hacia fines de 1980 esperaba tener unos 500 miembros. Estoy convencido de que no tendrá dificultad alguna en alcanzar la meta de 1000 miembros en 5 años. Cuando prediqué en su iglesia me sentí complacido de ver hombres de negocios japoneses y señoras, todos muy bien vestidos y de educación esmerada, que llegaban a la iglesia para asistir a uno de los 3 servicios del domingo. Su entusiasmo es fantástico. Ahora, cuando voy al Japón para asistir a las conferencias de ministros, me estiro lo más posible para parecer más alto. Echo los hombros hacia atrás y les digo, muy bien, la tarea de fijar metas para las iglesias del Japón que ustedes consideraban imposible se ha realizado en un solo año y la ha llevado a cabo una mujer coreana. Además, está en el propio corazón del centro comercial de Tokio y cuenta con 250 miembros. Es una de las iglesias cristianas más importantes de la ciudad. Debía darles vergüenza. Todos bajan la cabeza porque saben que tengo razón. En la actualidad, muchas de las iglesias del Japón empiezan a arder gracias a una misionera coreana de nuestra iglesia. Los hombres japoneses no están dispuestos a perder su prestigio. Piensan que si una mujer puede hacerlo y hacerlo bien, los hombres pueden hacerlo mejor. Esa es la forma de pensar de los orientales. Por tanto, debe ser obvio que con el sistema de los grupos familiares puedo enviar a un misionero a cualquier parte del mundo y éste puede fundar una iglesia. Todo lo que tiene que hacer es buscar dónde se encuentran los necesitados, amarlos y ayudarlos, y pronto tendrá el núcleo necesario para establecer un grupo familiar. Cada grupo crece y se divide y la iglesia no tarda en aparecer. Este sistema ha funcionado muy bien en Corea. Además de nuestra propia iglesia con sus 10,000 miembros y grupos familiares, nuestros miembros han fundado otras 55 iglesias por todo el país. Hoy funcionan como iglesias económicamente independientes dentro de la denominación de las Asambleas de Dios, y todas crecen mediante el sistema de grupos familiares. Nuestras iglesias misioneras han ido surgiendo también por todo el mundo. En la actualidad hay más de 50 iglesias fundadas por nuestros miembros fuera de Corea, y más de 40 de ellas se encuentran en América del Norte y América del Sur. La más importante de estas iglesias se encuentra en la ciudad de Nueva York, con una congregación de más de 500 miembros. También contamos con 10 iglesias en Europa. En su gran mayoría, esas iglesias se fundaron para cubrir las necesidades de la comunidad coreana local. Muchos coreanos han emigrado a los Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Algunos de ellos habían sido miembros de nuestra iglesia en Corea, habían oído hablar de ella o habían asistido a una de las iglesias misioneras que forman parte del programa de superación de la Iglesia Central del Evangelio Completo.
necesidad de tener iglesias en sus propias comunidades y nos piden que enviemos a una persona que los guíe. En cada uno de esos casos he enviado un misionero. Siempre ha sido alguien que ha hecho sus estudios en la escuela bíblica y se ha formado en nuestra propia iglesia hasta el nivel del ministerio. Me aseguro de que tengan por lo menos 3 años de experiencia antes de enviarlos. Una vez que estén listos y hay un llamado, les entrego su sueldo de 6 meses a 1 año y los envío a fundar una iglesia. En todos los casos, la cantidad de dinero que les he entregado ha sido suficiente. Después de transcurridos 6 meses o 1 año de establecidas, cada una de las iglesias misioneras es económicamente independiente. No tengo que continuar enviándoles dinero continuamente, como lo han hecho algunas iglesias y denominaciones de Occidente con sus misioneros. Las propias congregaciones locales proporcionan todo lo necesario, incluso el sueldo del misionero.